Hola mis amigos, soy Enrique. El día de hoy vamos a hablar sobre la decadencia de Chevrolet. Cómo es que esta marca pasa de subir como la espuma a caer como cocos. Cómo es que esta marca pasa de ser tan querida, tan amada y ser un referente en Colombia, es que sus carros realmente eran demasiado perseguidos, a hoy en día ser una sombra de lo que fue, donde muchas personas hablan pestes de sus carros y que muy pocos salen a defender uno que otra línea. ¿Cómo es posible que esta marca pase de vender en el 2011 más de 105.000 carros a vender poco más de 23.000 carros en el 2023? ¿Cómo es que esta marca pasa de tener el 30% del mercado en Colombia a tener menos del 13%? Así que vamos a ver las razones históricas de por qué esta marca antes vendía y ahora no vende tanto. Primera razón, Chevrolet abandonó su filosofía, abandonó y descuidó su nicho de mercado y se puso a experimentar con otros carros que no correspondían al nicho que ellos controlaban. Y es que si nos ponemos a pensar en Chevrolet y en cómo le fue bien con los carros que sí les fue muy bien en ventas, se caracterizaban en su gran mayoría por ser carros pensados para un mercado de gente con ingresos bajos. Carros económicos de comprar, carros muy fiables, carros que cuando se llegaban a dañar resultaban fáciles de arreglar y muy baratos de arreglar. Y el plus, la cerecita del pastel, era que buena parte de ellos no eran muy dragones de gasolina, o sea, estaban pensados para personas de ingresos bajos. Chevrolet, a medida que va pasando el tiempo, parece que cada vez toma peores decisiones y comienza a descuidar su nicho de gente con, con ingresos bajos para tratar de buscar mercados en donde estaban las personas con ingresos medios o incluso con ingresos altos, ¿no? Entonces pasamos de tener carros muy fiables, baratos en todos los sentidos, a tratar de traernos carros tal vez mejor equipados, pero pensados también para personas con otro nivel de ingresos. Y eso no les funcionó bien. Porque Chevrolet, al menos acá en Colombia, siempre ha sido una marca para gente de ingresos bajos. No para ingresos medios, no para ingresos altos, sino para ingresos bajos. Entonces, si yo les digo a usted, piensen en los carros más emblemáticos de la marca y escríbanme en los comentarios, estoy bastante seguro que me va a mencionar carros como el Spar GT, el Aveo, el Corsa, el Sprint, el Chevrolet Samurai, la Vitara, la Gran Vitara, el Trooper, la Loop Dimas, entre otros. Carros muy buenos, carros fiables, carros que no eran costosos de comprar, no eran costosos de mantener y cuando se llegaban a dañar, pues cualquiera los arreglaba, ¿no? Hoy en día cambió esos carros que le funcionaba bien con otros carros que no les funciona nada bien. Y de hecho, cada vez que Chevrolet iba abandonando una de sus líneas emblemáticas, parecía haber una caída en ventas. De hecho, si entramos a revisar las cifras del histórico de ventas de la marca, podríamos explicar cada una de las caídas en ventas que ha tenido Chevrolet. Por ejemplo, la que hubo entre el 2011 y el 2012, en donde cayeron un 20% sus ventas, pasando de 105.810 carros a 86.231 carros. Y aquí principalmente hay dos factores. El primero, que es de índole nacional, y es que en ese año hubo un incremento significativo en la tasa de interés, en donde se pasa del 3% al 5.25%, o sea, casi se duplicó la tasa de interés y eso afectó el mercado de carros en general. Y si bien es cierto, el aumento de la tasa de interés sí tuvo un impacto en las ventas, no fue la principal razón. De hecho, si nos damos cuenta, en el 2012 muchas marcas traen actualizaciones de sus carros. Por ejemplo, Kia trae el nuevo Kia Picanto con un corte muy bonito, inspirado, se puede decir, que en el Spark GT. ¿Qué pasa? El Kia Picanto le comienza a cortar o a quitar comercio al Spark GT porque estamos hablando de un carro que estéticamente, si bien se parece, es mucho más bonito, traía mejor equipamiento, su dirección electroasistida le daba un plus de suavidad a la hora de conducirlo, además de que daba mejor desempeño y mejor rendimiento. Entonces, el Picanto comienza a quitarle un poco el comercio al Spark GT.
También, si nos vamos por Hyundai, pues Hyundai nos trae la actualización del Hyundai Accent y nos trae el hermosísimo i25, que si bien el Accent era mucho mejor carro que el Aveo, no le quitaba mucho el comercio. Pero cuando le paramos al lado a un Aveo, un i25, pues tenía todas las de perder. El i25 era mejor equipado, mucho más bonito, hermosísimo. Es un carro también mucho más suave, mucho lo superaba. Entonces también comienza a quitarle comercio. Si nos vamos por el Sandero, que ya llevaba un par de años en el mercado, pues cada vez tenía más aceptación porque se ganó la fama de ser un carro alto, amplio y aguantador, y sobre todo bueno para las carreteras podridas que siempre han habido en este país, y le fue quitando también más y más comercio a lo que era el Aveo. Y es que hay que tener en cuenta que en ese momento, en el 2011 y 2012, Chevrolet vendía más del doble que Renault, casi el triple. Es sí le fue quitando algo de comercio. Si nos vamos, también Kia trae al nuevo Kia Rio. También vemos que pasa lo mismo con otras marcas. También Hyundai con la Tucson hace la renovación. Pasamos de esa Tucson viejita, más ovaladita, a lo que es la iX35, mientras que pues Chevrolet tenía Captiva. ¿Qué hacer? Entonces también llega la Sportage, que pasamos de la Sportage FQ a la Revolution, también con un corte mucho más bonito. ¿Ves? Chevrolet se quedó atrás, perdió comercio, poquito, pero entre tantas líneas, perdió comercio ante sus competidores. Antes de continuar, debo recordar que a esas alturas Chevrolet ya había dejado de vender la mayoría de los carros que le habían hecho ganarse buena fama. Una fama de no solo ser una marca que vendía carros muy económicos pensados para personas de bajos ingresos, sino también carros bastante fiables que no daban mucho problema. En especial los que venían de las marcas Suzuki, Isuzu, Opel y Daihatsu, ¿no? Entonces, los que no había dejado de vender, posteriormente comenzaría a reemplazarlos por otros carros, sobre todo de origen chino. Y es que estamos hablando de carros tan emblemáticos como lo era el Chevrolet Swift y el Sprint, que era básicamente el mismo Swift, que estos provenían de Suzuki. Al igual, también provenía lo que era el Chevrolet Samurai, que también es de Suzuki, también lo que era el Chevrolet Wagon R, que también era de Suzuki. Posteriormente dejaría de vender lo que era la Vitara, la Gran Vitara y bueno, y de Opel pues ya había dejado de vender lo que era el Corsa, de Isuzu había dejado de vender lo que era el Trooper, la Loop también seguía con la Loop Dimas, pero posteriormente también dejaría de venderla. Entonces, reemplazó muy buenos carros con carros de procedencias no tan buenas y de calidad, obviamente, que no se le podía equiparar. Llega el 2013 y hay otra caída, pasando de 86.000 a 76.000 ventas, una caída del 13%. Y acá podemos mencionar tres factores. Primero, de índole nacional, y es que en el 2012 fue aprobada una reforma tributaria que aumentaba los impuestos, entre ellos el IVA. Además, le enganchaba a los carros un impuesto al consumo del 8%, o sea, los carros eran más caros por temas de impuestos. Adicionalmente, hay una devaluación del 8%, lo que incrementa el precio del dólar, así que los carros aumentan en consecuencia, así que dificulta aún más vender carros. Adicionalmente, tenemos por otro lado, entre otros factores, lo que es los coches. Uno de los concesionarios más grandes de Colombia le dice a Chevrolet, ¿sabe qué? Me mamé de ustedes, ya no vendo más carros Chevrolet porque yo quiero vender otras marcas. Las ventas cada vez están más malas y yo no me puedo poner de exclusivos con ustedes porque cada vez están vendiendo menos. Y para poner la cerecita en el pastel, Chevrolet deja de vender la Chevrolet Gran Vitara en el 2012. Entonces tenemos una caída en ventas considerable. Llega el 2014 y hay un ligero repunte en ventas, aunque no alcanza a lo que fue 2012. Y acá este aumento en ventas se puede explicar porque uno, el Sail lo estaba rompiendo en ventas. De hecho, fue el carro más vendido en ese año. La Tracker, que también llevaba un año en el mercado, también lo estaba haciendo muy bien y se trepó al quinto lugar. El Chevrolet Sonic, carro nuevo, bonito, bien equipadito, mejor de lo que nos tenía acostumbrado Chevrolet, pues también se estaba trepando y le estaba yendo muy bien. Eso explica el ligero aumento en ventas, aunque Renault cada vez acortaba la distancia. Hace un par de años atrás, Chevrolet vendía casi 3 veces que Renault. Aquí no llega ni a duplicarlo en ventas. Entonces, cada vez como que está perdiendo más terreno, a pesar de que ese año la rompió con el Sail, la Tracker y el Sonic. Llega 2015 y hay una caída
del 20%, pasando de 82.197 ventas a 67.952 ventas. Y acá nuevamente una serie de factores. Primero, en el ámbito nacional hubo una devaluación, una depreciación del 31% de nuestro peso, o sea, se fue terriblemente mal en ese año. El dólar subió, se disparó y esto llevó obviamente, y siempre lo trae, a un aumento de precios y cuando las cosas se ponen más caras, se venden menos. Así que en general el comercio de carros cayó, pero Chevrolet cayó más que los demás, acortando aún más la distancia entre Chevrolet y Renault. Ya solo había una diferencia del 7%, pero lo que más afectó las ventas de Chevrolet en este año fue porque, bueno, la marca dijo, me está yendo bien con el Sail, me está yendo bien con la Tracker, me está yendo bien con el Sonic. ¿Para qué carajos sigo vendiendo carros viejos? Así que decidió, no voy a vender más Aveos, no voy a vender más Optras, no voy a vender más Suzuki Chevrolet Vitaras. Ya había dejado de vender la Gran Vitara y acá dejó de vender la Vitara, la pequeñita, la cuadradita. Esto trajo sus consecuencias porque precisamente en ese momento Sail empezó a dejar de venderse tanto y es que ya muchas personas comenzaron a sufrir con el tema del cárter. Venía muy bajito el carro, muy expuesto, se rompía el cárter, botaba el aceite y empezó a ganarse una mala fama. La Tracker comenzó a recalentarse y también empezó a hacer terreno y el Sonic, pues bueno, el Sonic sacó las garras y le dio dolores de cabeza a más de uno y es por eso que pasó de ser el octavo carro más vendido en el 2014 a ser el 20º carro más vendido en el 2015. Entonces, produciendo una caída general en las ventas de Chevrolet. Llega el 2016 y hay otra caída del 10%, pasando de 67.900 a 60.235 carros. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, como ya lo expliqué, se disparó el precio del dólar. Hubo mucha devaluación, incrementaron todos los precios. ¿Y cómo se controla cuando se aumenta la inflación? Pues bueno, subiendo la tasa de interés y es por eso que en el 2016 tenemos un 7.75% de tasa de interés, lo que afecta las ventas. Entonces, en general, cayó todo el mercado de carros, pero Chevrolet estaba pasando por una situación muy especial y es que ya lleva un par de años llenando sus talleres con lo que era garantías con la Chevrolet Captiva, que ya se había vuelto en un verdadero dolor de cabeza para la marca, pero solo era una línea, no había mucho problema. Pero en el 2016 también se le estaban llenando con Chevrolet Sonic, Tracker y Sail. Ya no solo era una línea la que estaba dando dolores de cabeza, sino 4. Comenzó a rumorearse por el país que Chevrolet ya no vendía carros buenos, que ya no valía mucho la pena, que mejor mirábamos a Renault, cada vez se estaba vendiendo más y sus carros salían buenos. Y es así como vemos que la distancia se acorta de hace unos cuantos años atrás, casi triplicar a Renault. A este punto en el 2016 solo habían 3 punticos de diferencia en lo que respectaba el mercado. Chevrolet seguía siendo la marca más vendida, pero Renault le estaba respirando en el cuello. Bueno, aquí usted sabe que no hay nada peor que el voz a voz comienza a decir, no compren esa marca porque sus carros salen malos. De hecho, mire, el Sail estaba pensado para reemplazar al Spark, porque era un carro más espacioso, la gente buscaba un poco más de espacio y lo estaba logrando. Duró un par de años vendiéndose más que el Spark GT, pero en este punto la gente decidió, el Spark me estaba saliendo bueno, ¿por qué no seguimos comprando Spark GT? Y es así como el Spark GT vuelve a ser el carro más vendido de la marca. ¿Cómo son las cosas? El Sail llega realmente a reemplazar el Aveo, luego trata de reemplazar el Spark, ya que tenía las ventajas del Aveo en cuanto a espacio y las ventajas del Spark en cuanto a economía, sencillez y económico. Y a la final no pudo reemplazar a ninguno de los dos. Esto llevó a otro gran concesionario, Autonisa, a decirle a Chevrolet, mire, usted o bueno, en sí se está vendiendo cada vez menos carros. Ustedes están cayendo mucho y están cediendo terreno ante la competencia. Además de que me están dando muchos dolores de cabeza con estos 4 carritos que están dando problemas. Yo quiero vender más carros aparte de Chevrolet. Y bueno, los coches ya se le había ido un par de años atrás.
no podía perder otro concesionario. Así que le dijo Chevrolet, listo, pero no venda mi competencia. Así que Autonisa dijo, voy a vender Mercedes. No hay nada más lejos de Chevrolet que Mercedes. Así que Autonisa empezó a vender Chevrolet y Mercedes. Así es como llega 2017 y tenemos otra caída del 14%, logrando vender solo 51.196 carros en ese año. Y acá, pues la situación económica tiene la culpa en gran medida porque sigue habiendo más devaluación, el dólar cada vez más caro, además sube el desempleo, además pues hay una nueva reforma tributaria que sube aún más los impuestos, entre ellos el IVA, por lo cual los carros cada vez están más caros, las personas tienen cada vez más dinero y pueden comprar menos. Contrajo todo el sector automotriz en sí. Aquí en el 2017, Chevrolet pierde su primer lugar. Ya no tiene el carro más vendido de Colombia, porque esa posición se la quedó Renault con el Sandero. Acá Chevrolet ya no es el rey de las ventas. A nivel general sigue vendiendo un poquito más que Renault, pero eso va en declive. Y a pesar de que la marca ya trae consigo lo que es el Chevrolet Onix como una nueva alternativa para quitarse un poquito la mala fama que se ganó el Sonic, pues no le sirve de nada. El Sail sigue vendiéndose más o menos bien. El Chevrolet Spark GT sigue vendiéndose bien, pero cada vez Chevrolet ve cómo sus ventas caen, caen y caen. Y los nuevos carros con los que planeaba reemplazar su flota vieja, cada vez solo le traen peores ventas. Llega el 2018 y hay una muy pequeña caída de menos del 2%. Y si bien es una caída mínima, realmente es lo suficiente para que Chevrolet no solo siga perdiendo el primer lugar ante Renault con el Sandero, sino que también perdió el tercer lugar, que era el del Sail. Ya ese lo reemplaza otro Renault, que es el Logan. El cuarto lugar se lo gana el Kia Picanto. El quinto lugar se lo quita otro Renault, que es la Renault Duster, llegando el Sail al sexto lugar. A estas alturas, ya Autonisa le ha dicho a Chevrolet, mire, es cierto que yo dije que vender solo pues Mercedes para no vender su competencia, pero resulta que no es suficiente. Voy a vender de todo. Y Continautos le dice a Chevrolet, mire, usted ya no es el rey de las ventas, pues también voy a vender de todo. ¿Se aguanta o no se aguanta? Bueno, se aguanta, porque no podía perder más representación en este país. Llega el 2019 y tiene otra caída en ventas del 8%. Y en este punto Chevrolet deja ser no solo el carro más vendido, sino que la marca más vendida, y esta posición se la queda Renault. De hecho, en este año Renault tiene el primero, el segundo, el tercero, el quinto y el sexto carro más vendido, lo que significa que ocupa 5 de los 10 espacios de los carros más vendidos. Luego de esto, Chevrolet decide que es buena idea dejar de vender el Spark GT, el Sail, el Beat, bueno, demás carros. Y le apuesta durísimo al Onix, posteriormente al Joy, posteriormente al Onix Turbo y la Tracker Turbo, la Captiva Turbo y todo el resto de carros turbo, y la terminó de cagar. Esta ha sido la decadencia de Chevrolet, en donde pasó a vender en el 2011 105.000 carros a vender en el 2023 23.000 y algo de carros, resultando así en 12 años en una caída en sus ventas de casi el 80%, producto de un conglomerado de mala suerte en donde tiene que ver una mala situación económica del país, devaluación del peso, subida de tasas de interés. Llega el 2020 con la pandemia, todos los problemas derivados de la pandemia, y esto terminó de hundir a Chevrolet, además del cúmulo de malas decisiones donde decidió reemplazar algunas líneas que le funcionaban por otras que nunca terminaron de funcionarle bien, y además le trajo consigo una pésima fama. Un montón de fallos de carros que no son realmente para este mercado, le terminó de enterrar cualquier opción que tuviera Chevrolet de recuperarse. Vamos a ver cómo se comporta la marca en el futuro, pero ya que se fue con motores y como que cada vez se le den menos ganas a Chevrolet de apostarle a este mercado, dudo mucho que pueda recuperar ese lugar. Ahora Renault, quien sufrió tanto para conseguir ese primer lugar, lo perdió rápidamente en un par de añitos contra Toyota. Así es el mercado, así son las cosas. Bueno, mis amigos, esta ha sido la decadencia de Chevrolet. Dime en los comentarios
qué te ha parecido el video, si te pareció interesante, si te pareció importante esta información para pues saber más o menos cómo estamos parados, porque realmente, si bien todos estos años Chevrolet ha sufrido, realmente es todo el sector automotriz quien ha sufrido, pero sin duda alguna Chevrolet fue el que se llevó la peor parte. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes, nos vemos en una próxima.